Hola, alumnos, continuamos con el curso de ampliación de física y ahora llegamos al tema 6, electricidad y magnetismo, corriente continua y corriente alterna. ¿Vale? Este es uno de los temas donde, bueno, pues debido a la reducción del temario, pues lo vemos un poquito, digamos, relativamente de forma esquemática, viendo algunos aspectos que creo que un arquitecto debe conocer para no ser completamente un ignorante con respecto a algunos temas, por ejemplo, al menos saber diferenciar bien qué es la corriente continua, corriente alterna, y ver un poco, bueno, pues la historia detrás de por qué hoy en día tenemos en nuestros hogares corriente alterna y muchos de los dispositivos electrónicos que usamos funcionan en corriente alterna, aunque por ejemplo hoy en día la corriente continua está ganando relevancia en iluminación porque las luces LEDs funcionan con corriente continua, ¿vale? El propio título del tema, que aparece así en los descriptores del borrador publicado en el Ministerio de lo que debe contener la asignatura de ampliación de física del plan de estudios de arquitectura, ya es un poco, bueno, pues antiguo, porque aparece la palabra electricidad y magnetismo, cuando hoy en día sabemos que no son dos teorías separadas, sino lo que existe es electromagnetismo, ¿vale? Ya hace tiempo de los estudios de Maxwell, donde unifica la electricidad y el magnetismo en una única misma teoría. No podemos entender la electricidad sin el magnetismo, ¿vale? Ni el magnetismo sin la electricidad, ¿vale? Es una única teoría, electromagnetismo. Entonces, bueno, ya os digo, vamos a ir viendo este tema bueno, por un poco, digamos, los distintos aspectos del mismo. Yo quiero, como siempre, pues influenciaros, pues cierto interés por el electromagnetismo. El electromagnetismo es una de las grandes leyes de la física, probablemente la que, junto con la termodinámica, más ha revolucionado a la humanidad, ¿no? El electromagnetismo nos ha facilitado toda la tecnología que tenemos hoy en día, las comunicaciones, la globalización. Bueno, pues todos esos aspectos, digamos, que han producido el gran desarrollo a lo largo del siglo XX, ¿vale? Están basados muchos de ellos en el electromagnetismo, ¿vale? Desarrollado ya os comentaba en clase a finales o durante el siglo XIX y explotado de forma ya, digamos, comercial, con tecnología a lo largo del siglo XX, ¿vale? No podemos entender el siglo XX, el siglo de la globalización, sin la electricidad y el magnetismo, sin el electromagnetismo, ¿vale? Bien, pues aquí empezaríamos con aspectos, bueno, pues algunos de ellos conocidos para vosotros, que sería el punto 6.1, es la ley de Coulomb, ¿vale? Algo que conocéis, Coulomb. Campo y potencial eléctrico. Eléctricos. ¿Vale? Entonces, este punto, bueno, aunque vamos a repasar algunas de las ecuaciones que vosotros habéis visto ya en el instituto, como la ley de Coulomb, pero a mí me gusta profundizar, ¿vale? La ley de Coulomb la conocéis, profundizar en algunos aspectos, digamos, fundamentales incluso, de lo que implica la física y las leyes físicas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la ley de Coulomb que me dice que la fuerza, ¿vale?, que se ejercen entre sí dos cargas, es directamente proporcional a las cargas, inversamente proporcional a la distancia que las separa, el radio el módulo de esa distancia, que esa fuerza va en la dirección que une las cargas, este vector unitario en la dirección que une las cargas, ¿vale? Esto sería carga 1, carga 2, y aquí tendría un vector unitario, UR, en la dirección que une las cargas, ¿vale? Por una constante, que es la constante de Coulomb, que conocéis, el 9 por 10 elevado al 9, Newton por metro cuadrado partido por Coulomb al cuadrado. Esas son las unidades de esta carga, de la constante de Coulomb, ¿vale? Pero esta ecuación de aquí, ¿vale?, que además sabéis que, bueno, que cuando las cargas son positivas, esa fuerza es repulsiva, y cuando las cargas, tanto si las dos cargas son positivas como si las dos cargas son negativas, como cuando una es positiva y la otra es negativa, son atractivas la fuerza, ¿vale? La fuerza que se ejerce entre sí dos cargas, porque aquí tendríamos una fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 y una fuerza que Q2 ejerce sobre Q1, ¿vale? Por eso muchas veces cuando tenemos esta Q1 y Q2 hablamos de la fuerza que sobre 1 ejerce 2 y esta de aquí sería la fuerza que sobre 2, sobre la carga 2, ejerce 1, ¿vale? Estas fuerzas
son iguales y bueno, en este caso serían atractivas, ¿vale? Pero claro, aquí estamos diciendo que un cuerpo puesto aquí ejerce una fuerza sobre otro cuerpo que está a una determinada distancia de él, ¿vale? Esta ecuación también sabéis que es en cierto modo, o es análoga en su forma, a la ecuación de la gravitación universal de Newton, donde decía que la fuerza con la que se atraen las masas, en general las masas grandes que tienen los cuerpos celestes, es proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional a la distancia que las separa. También tenemos aquí un vector U sub R y una constante de gravitación universal, ¿vale? Son distintas, esta K y esta G, pero la forma de esas ecuaciones son iguales. Aquí también, también estamos hablando de fuerzas a distancia, ¿vale? Ahí estaría como que la Tierra ejerce una fuerza sobre la Luna, una fuerza a distancia, que como que la atrae, ¿vale? De alguna forma es como que estamos imaginando que hay una especie de unión, ¿vale? A través de la Tierra y la Luna, que hace que la Tierra pueda hacer una fuerza sobre la Luna. Esto no es así, ¿vale? Lo que hacen las masas no es generar una fuerza sobre otro objeto que está a una cierta distancia, o las cargas. Lo que hace una masa o una carga es generar un campo sería una modificación en el ambiente exterior, o en la superficie, en el volumen exterior a ese objeto, a esa masa o esa carga, ¿vale? Generamos un campo, aquí cuando estamos hablando de las cargas eléctricas, hablamos del campo eléctrico, y es ese campo eléctrico el que termina actuando sobre una carga que se sitúa sobre el campo eléctrico, ¿vale? Cuando habéis visto algún documental de estos típicos de cosmología o que aparecen en la tele y que os animo a ver en este periodo en el que tenemos tiempo para hacer cosas distintas, pues muchas veces aparece, por ejemplo, cuando hablamos de gravitación, pues aparece una estrella y el campo gravitatorio que genera la estrella, y lo pintan muchas veces como, bueno, como una red así cuadriculada que tiene una forma, ¿vale? Y entonces con la forma de esa red cuadriculada están generando cierta geometría tridimensional, ¿vale? Pues eso es el concepto de campo eléctrico, ¿vale? En este caso campo eléctrico, en el caso de las masas gravitacionales, campo gravitacional, ¿vale? Tenemos las cargas que van a generar un campo eléctrico, ¿vale? Entonces, porque esto de aquí es la ley de Coulomb. Todos la conocéis. Y bueno, el Coulomb, sabéis que lo descubrió o llegó a esta ecuación de forma experimental. Esto es una ley experimental. ¿Vale? No tiene una demostración, es algo que experimentalmente hemos comprobado y se ha medido esta constante universal y, bueno, y tenemos esta ley, ¿vale? Que nos da la fuerza con la que se atraen las cargas. Pero lo que yo estoy diciendo es que realmente no es que una carga genere una fuerza sobre otra carga que está a una determinada distancia. Imaginémonos que estas son las cargas, no es que esta verde de aquí, la carga verde de aquí, está haciendo que esta carga negra venga hacia ella. No, eso no está pasando. Lo que sucede es que esta carga verde genera un campo, ¿vale? Un campo, en este caso eléctrico, que también habéis visto en el instituto, ¿vale? Un campo eléctrico, digamos, que va a generar una determinada carga. Podemos tener aquí una carga Q1, y vamos a ver cuál es el campo eléctrico que genera esa carga Q1. Bueno, hemos visto, ya lo habéis visto en el instituto, por eso no voy a entrar mucho en detalle en este aspecto, que ese campo eléctrico es la K por Q1 partido por R al cuadrado, ¿vale? Y el módulo de R al cuadrado. El módulo de R es la distancia con respecto a este punto, ¿vale? Y aquí tendríamos un vector también U sub R, pues dependiendo del punto, vamos a tener un campo eléctrico en cada una de las zonas del espacio, ¿vale? Este es el campo eléctrico. Y es ese campo eléctrico que está en nuestro espacio, que rodea esta carga, el que termina actuando sobre una carga que situamos sobre un punto de ese campo eléctrico. Por eso muchas veces se dice que el campo eléctrico es la fuerza a la que se ve sometida una carga de valor, digamos, de la carga unidad de un coulombio que situamos en un punto distinto. Es como que en esta ecuación de la fuerza sustituimos una de la carga por 1. ¿Vale? Y os queda el campo eléctrico. El campo eléctrico es la fuerza que se ejerce sobre una carga unidad. Pero a mí tampoco me gusta ese concepto de hablar de la carga unidad. El campo eléctrico es esta ecuación de aquí, y cuando tú tienes que calcular la fuerza, ¿vale? Lo que hacemos al calcular la fuerza es multiplicar el campo eléctrico, ¿vale? El campo eléctrico por la carga que coloquemos en un punto, ¿vale? Voy a escribir estas ecuaciones para que las veáis más claras. Entonces tendríamos la ley de Coulomb, ¿vale? Que me dice que la fuerza con la que se
que se ejercen entre sí dos cargas es proporcional al producto de las cargas partido por la distancia al cuadrado y por el vector unitario que une las cargas, ¿vale? Pero luego tenemos que introducir, porque esto de las fuerzas a distancia no nos gusta, el concepto de campo eléctrico. Bueno, no nos gusta, ¿no? Es que eso es uno de los problemas, digamos, de la física, de la discusión de la física, de cómo se atraían los planetas, ¿no? En la derivación de las leyes gravitacionales, pues el concepto de fuerza a distancia no era algo que fuera conceptualmente aceptable dentro de una ley física, ¿vale? Entonces por eso necesitamos introducir el concepto de campo, en este caso campo eléctrico, ¿vale? Entonces el campo eléctrico será lo que hemos descrito antes con E, K, Q1 o Q en general, el campo eléctrico que va a generar una carga Q partido por R al cuadrado y por el vector unitario U sub R, ¿vale? Y entonces, a través de la definición de campo eléctrico, nosotros podemos calcular la fuerza, ¿vale? A la que se ve sometido una carga por estar en un punto del espacio en el que existe un campo eléctrico. Esta fuerza va a ser el campo eléctrico por la carga, ¿vale? De tal forma que, si os deis cuenta, cuando yo cojo este campo eléctrico que ha generado una carga 1 y lo multiplico, digamos, por otra carga que estoy colocando en un punto determinado del espacio, pues lo que recupero es esta expresión de aquí, ¿no? Que tendría K por Q, esta de aquí la hemos llamado 1, partido por R al cuadrado, por Q sub 2 y por el U sub R, ¿vale? Pero aquí lo importante es que no es que una carga, digamos, ejerza una fuerza sobre otra carga. Es que una carga, por estar situada en el espacio, por estar, por estar, va a generar un campo eléctrico en torno a ella misma. Igual que nosotros, por tener una masa, vamos a generar un campo gravitatorio. En nuestro caso, como nuestra masa es pequeña, nuestro campo gravitatorio va a ser pequeño. Entonces vamos a generar un campo eléctrico o un campo gravitatorio, y luego, tanto las cargas como las masas, cuando se sitúan sobre ese campo gravitatorio, sienten fuerza, ¿vale? Es que, por ejemplo, si las cargas se estuvieran haciendo fuerzas entre sí, eso implicaría que las fuerzas actúan de forma instantánea entre las cargas, ¿vale? Que esta carga está haciendo una fuerza instantánea, es como que su acción va más rápido que la velocidad de la luz y actúa sobre la otra carga. Sabemos desde la relatividad de Einstein que nada puede viajar más rápido que la luz, ¿vale? Ni la información, ni las cargas, ni la fuerza. Entonces tú no puedes hacer una acción a distancia de forma infinita, ¿no? Lo que sucede es que cuando tú generas o pones en el espacio una distribución de cargas, estas, con el tiempo, con un tiempo rápido, van a generar un campo eléctrico, ¿vale? Y cuando tú localizas una carga sobre ese campo eléctrico, pues la vas a sentir. Esto, por ejemplo, si nos fijamos en la Tierra y la Luna, que está dando vueltas en torno a la Luna, en torno a la Tierra, perdón, la Luna da vueltas en torno a la Tierra, pues da vuelta por la atracción del campo gravitatorio de la Tierra. Pero no porque la Tierra está haciendo una fuerza instantánea sobre la Luna, ¿vale? Entonces, de tal forma que cuando nosotros ponemos aquí la Tierra va a generar un campo gravitatorio. Tardará un tiempo, un cierto tiempo, rápidamente lo va a generar, ¿vale? Entonces, ese campo gravitatorio, si nosotros ponemos la Luna y empezamos a dar vueltas en torno a la Tierra, lo que significaría es que si de golpe, imaginaros que podemos hacer desaparecer la Tierra, durante un breve instante de tiempo, el campo gravitatorio de la Tierra todavía perduraría, la Luna seguiría dando su vuelta en torno a la Tierra, pero al cabo de un breve momento de tiempo ya desaparecería ese campo gravitatorio de la Tierra y la Luna pues iría hacia otra órbita, ¿vale? Lo que quiero decir aquí es que las acciones no suceden instantáneamente, sino tienen un cierto retardo, tanto a la hora de generar un campo eléctrico como a la hora de eliminarlo. Y eso es lo que hace que no incumpla este tipo de acciones la ley, digamos, de la relatividad de Einstein o el postulado de Einstein, que nos dice que la velocidad de la luz es la velocidad más rápida que se puede alcanzar, ¿vale? La velocidad de la luz en el vacío. Bien, pues aquí hemos introducido el concepto de campo eléctrico. Y lo último, digamos, que aparecía en este punto era también el potencial, ¿vale? El concepto de potencial. El potencial, ¿vale? El potencial eléctrico, ¿vale? El potencial eléctrico lo vamos a ver en el siguiente vídeo porque creo que me va a llevar más tiempo de lo que queda en este vídeo. Así que nos vemos en el siguiente para explicar el potencial eléctrico.